de Dios dice en el verso 8 del capítulo 2 de Filipenses, dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias, amado Dios, por el privilegio que nos das de estar aquí, Señor. Gracias, bendito Dios, por el privilegio que nos das de hoy estar aquí. Gracias porque, Padre, tú, Dios mío, Padre, eres un Dios poderoso. Tú nos has ayudado hoy en este día, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas que están aquí. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Ahora te pido que abras la mente y el corazón espiritual de cada uno de nosotros y que nos escuches, Señor. Y que nosotros te escuchemos, Señor, Padre, y que podamos poner en práctica tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Gloria a Dios. En muchas ocasiones nosotros meditamos en todo lo que vamos a hacer. Meditamos en cómo estamos caminando, en cómo nosotros andamos en el diario vivir. Quizás nos sentamos a meditar en nuestro hogar. Quizás en una ocasión usted solo se sienta a meditar en su hogar. En alguna ocasión usted se ha sentado a meditar: ¿qué estoy haciendo de mi vida? Los jóvenes puede ser que en una ocasión digan: ¿qué estoy haciendo de mi vida? Los adultos puede ser que en alguna ocasión digan: ¿qué estoy haciendo de mi vida? Le quiero decir una cosa. Un día nuestras vidas van a llegar al final. ¿Cuántos saben eso? Un día nuestras vidas van a terminar aquí en esta tierra. Cuando llegues al final de tu vida, cuando tu vida llegue al fin, cuando tus días lleguen al fin, cuando Dios diga: hasta aquí es tu existencia en este mundo, en este planeta, ¿qué es lo que va a interesar verdaderamente? Al final del camino, ¿qué es lo que interesa? Al final del camino, muchas veces nos vamos a dar cuenta de que estuvimos haciendo cosas que no eran necesarias hacerlas. Al final del camino, al final del túnel, nos vamos a dar cuenta que hicimos cosas que solo nos quitaron el tiempo. El tema de este día se llama obediencia u oración. Obediencia o oración. Si usted se figura la pregunta en su mente: ¿qué es más importante, obediencia o oración? Usted ya se contestó allí. Y usted sabe lo que es más importante. Cuando hablamos nosotros de obediencia, debemos de imaginarnos nosotros qué es obediencia. La obediencia en muchas ocasiones es difícil. Y sabe una cosa, ¿sabe por qué? Porque el ser humano no le gusta obedecer. El ser humano no le gusta obedecer a Dios. Yo quiero que, antes, en esta introducción, quiero decirle una cosa. En este mundo somos regidos por leyes. ¿Cuántos saben esos? Somos regidos por leyes. Ahora, téngame paciencia, no vamos a estar mucho tiempo. En este mundo muchas veces somos regidos por las leyes. Si alguien le puede decir que me ayuden allá con el micrófono, por favor, para que no haga ruido. Gracias. Ahora, mire, cuando usted se da cuenta de que en esta vida somos regidos siempre por leyes, nos vamos a dar cuenta que nosotros, hermano, el ser humano, si no vive bajo una ley, el ser humano tiende a destruirse. Gracias. ¿Sabe una cosa? Si en este país no hubiera ley, ¿qué sería de nosotros? ¿Se ha puesto a pensar? En Alemania hay una autopista donde no hay límite para correr de velocidad. En esa autopista no se meten las personas que van a viajar normalmente. Se meten aquellas personas que quieren experimentar la adrenalina en la velocidad. En motos, personas que rebasan los 200 millas por hora
Personas que rebasan 150 millas por hora, pero no se va a meter una persona que va a comprar el mandado. Ahora, en este mundo estamos regidos a las leyes gubernamentales. ¿Cuántos saben qué son las leyes gubernamentales? Creadas por el hombre. Las leyes gubernamentales dicen que si usted no las cumple, hay una consecuencia. Las leyes gubernamentales son aquellas puestas por el Estado o por el país donde vivimos. Cuando usted va en la calle, usted ve el semáforo que está en rojo, ¿qué significa? Parar. Y si usted pasa en rojo, ¿qué pasa? Le dan un ticket, le toman una foto y le envían un ticket. Esas son las leyes gubernamentales. En la calle usted va en la calle y cuando usted pasa en la calle, usted ve que dice a 60 millas por hora. Si usted traspasa esa velocidad, ¿qué pasa? Está traspasando las leyes. Ahora, estas son las leyes gubernamentales, son las regidas por el hombre. Las leyes espirituales. ¿Cuáles son las leyes espirituales? Es el decálogo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Ahí entra lo que se dice: no matarás, no mentirás, no robarás. Esas son las leyes espirituales. Hasta este punto me va siguiendo. Son leyes gubernamentales y leyes espirituales. Las leyes gubernamentales son las escritas por el hombre para controlar al ser humano aquí. Y las leyes espirituales son las leyes del decálogo de los 10 mandamientos. Ama a tu Dios, ama a tu prójimo. Esas son las leyes espirituales. Le digo una más, la ley de la naturaleza. ¿Cuál es la ley de la naturaleza? La ley de la naturaleza dice que si yo dejo caer esto, ¿qué pasa? La ley de la gravedad, ¿qué dice? Que si yo suelto esto, ¿qué pasa? ¿Se va a detener o se va a caer? Se va a caer. Esa es la ley de la gravedad. Ahora, pero si alguien viene y dice, allá en el Congreso, y dice, vamos a cambiar la ley de la gravedad. La ley de la gravedad ya no va a ser que el objeto que sueltes en el aire ya no se va a caer, se va a mantener en el aire. ¿Eso sería posible? En el Congreso la cambian, pero la realidad es que se cayó. Esa es la ley de la gravedad. Gubernamentales, espirituales y leyes de la naturaleza. Ahora, cuando usted se da cuenta, la ley de la gravedad cae. La ley de la gravedad dice que no puede ser cambiado nada. En muchas ocasiones el ser humano cambia las leyes gubernamentales. La Constitución es cambiada y sí se puede. Las leyes espirituales, ¿se podrían cambiar? Definitivamente no. Las leyes espirituales son como las leyes de la gravedad. Aunque yo diga, la ley espiritual ya no va a ser así, pero sigue siendo así. Aunque el Congreso diga, la ley de la gravedad ya no va a ser que lo que va para abajo y lo que va para arriba, no se va a cambiar, porque el Congreso lo aprobó. Pero la realidad es que no es así. La ley espiritual es lo mismo. Obediencia u oración. La obediencia, muchas personas tienen problemas hoy día porque no son obedientes. Muchas personas, una gran cantidad de personas tienen problemas porque no son obedientes. Y la obediencia hoy día es tan importante. La obediencia hoy día es muy importante. Fíjate que tú te metes en problema por ser desobediente. Tú te metes en problema porque no eres obediente. Es sencillo. Obediencia u oración. Hay gente que está orando. Señor, dime si quieres que yo me entregue a ti. ¿Y la Biblia qué dice? Hijo mío, dame hoy tu corazón. ¿Verdad? Hijo mío, dame hoy tu corazón. Y el visitante viene aquí y está aquí y dice, voy a ir a la iglesia para que Dios me hable hoy. Y Dios le habla hoy y le dice, hijo mío, dame hoy tu corazón. Sí, Señor, pero voy a orar. En ese caso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Darle el corazón a Dios o orar para ver si Dios de veras quiere mi corazón? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Si el ser humano como tú y yo nos limitáramos a obedecer, nos evitaríamos muchos problemas.
muchísimos problemas. En Deuteronomios 28 hay una promesa. Acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescriba hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si tú oyes la voz de Jehová hoy y obedeces atentamente a la voz de Dios y a los mandamientos de Dios, ¿qué va a pasar? Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Es sencillo, eso es lo que va a pasar. Pero si no oyes ni obedeces a la voz de Dios y guardas esa palabra de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Dios te va a exaltar? No. El verso que leímos dice que Cristo, en condición de hombre, fue humillado y obediente, obedeció hasta la muerte de cruz. Cristo no tenía por qué ser humillado. Cristo no tenía por qué ser obediente, él era el Hijo de Dios. Pero Cristo fue obediente. ¿Por qué Cristo obedeció? ¿Por qué Cristo fue obediencia? Vivió en obediencia. La obediencia es tan importante para nosotros porque la obediencia nos va a librar de muchas cosas. Cuando nosotros somos desobedientes nos metemos en problemas. Cuando nosotros estamos en desobediencia nos metemos en problemas. Yo leo y leo la Biblia y estos días, esta mañana Dios me decía, el pueblo no es exaltado, no es bendecido por falta de obediencia. Y me llegaba a mí al capítulo 12 del libro de Génesis. Abraham. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? ¿Qué le dijo? Usted sabe. Anda, vete de tu tierra y de tu parentela. Y yo haré de ti una gran nación. Te haré padre de multitudes. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? Obedeció. Abraham no se puso a decir, Señor, ¿y a dónde me estás mandando? Señor, vete de tu tierra y de tu parentela. Y Sara estaba con él. Y cuando Abraham sale, Sara, como todas las mujeres, ¿para dónde vamos? No sé, vieja, no sé. Pero, ¿no sabes a dónde vamos? Me voy a poder pintar las uñas allá donde llegue. Que no sé, que cállate, yo no le puedo preguntar a Dios. Él me dijo, vete, pero ¿quién soy yo para preguntarle a Dios para dónde me mandas? Obedece y es todo. Abraham obedeció. Y Sara agarró sus maletas y le dijo, viejo, por lo menos dime hacia dónde vamos, si allá va a haber comida. Y Abraham le dice, vieja, que yo sé. ¿Cómo tú te pones a preguntarme para dónde voy si ni yo no sé? ¿Qué hizo Abraham? Solamente obedecer. Ahora, la Biblia a mí me dice que si soy obediente, Dios me va a exaltar. Hay cosas que Dios nos dice que hagamos que a nosotros no nos gusta. Obediencia u oración. Obediencia u oración. Oseas es uno de los profetas que cuando tenía 40 años, él había guardado su virginidad desde 0 a 40 años. Él era un hombre que no había estado con ninguna mujer hasta los 40 años, Oseas. Él se estaba cuidando para cuando él se casara con su amada esposa. En una ocasión Dios le dice, Oseas, te voy a dar una esposa. Dime dónde está, Señor. Dime, preséntame. Dime quién es. Dime quién es, Señor. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Vete al prostíbulo que está allí. Allí está tu esposa. En ese prostíbulo que está allí está tu esposa. Señor, pero soy virgen y me he cuidado únicamente para mi esposa. Y tú me estás mandando a traer una prostituta. O sea, es que te vayas para ese prostíbulo que allí está tu esposa. Yo sé, si fuera como yo, le dice, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Te quiero enseñar que la gracia de Dios no hace excepción de persona. Te quiero enseñar que la gracia de Dios está sobre toda la gente. Te quiero enseñar que la gracia de Dios es más grande que el amor tuyo.
Te quiero enseñar que para Dios no importa a dónde estés, de ahí Él te va a sacar. Para Dios no importa qué tan lejos está el pecador allá afuera. Dios lo va a sacar de ahí. Aunque a ti te guste o no te guste, Dios lo va a sacar. Porque hay muchos de nosotros que no nos gusta, pensamos que aquel no merece ser salvo, pero Dios dice, yo sí sé que él merece ser salvo, porque yo envié a mi hijo. Oseas no le pregunta a Dios, Señor. La mayoría de jóvenes, de solteros, divorciados, lo que sea, están, Señor, mándame un esposo, prepárame una esposa. Estoy orando por un esposo. En cierta parte está bien. Pídele a Dios por un esposo. Pero como dije el otro día, a veces el esposo o la esposa, Dios ya te lo puso enfrente. ¿Qué estás esperando? ¿Que Dios te dé una señal? Hay mucha gente que para ser obediente espera señales. Señor, ¿quieres que yo haga esto? Dame una señal, Señor. ¿Qué más señal quieres si la Biblia te está hablando? La Biblia dice, voy a tener tiempo para decirle todo el mensaje que yo traigo. La Biblia dice que si tú quieres prosperar económicamente, materialmente, que siembres ¿cómo? ¿Cómo dice que siembres? El que siembra, 1 Corintios 9:6, el que siembra escasamente, ¿qué dice? ¿Cómo? Escasamente segará. Y el que siembra en abundancia, segará en abundancia. ¿Cuántos quieren donar $2,000 aquí? Le voy a pedir a Dios la oración para ver si los debo de donar. ¿Qué quieres hacer? ¿Obedecer? ¿O orar? Hay cosas no me malentiendas. Si en YouTube ven esto, no les va a gustar. Hay cosas por las cuales tú no debes de orar, porque Dios ya te mandó a hacerlas. Es la voluntad de Dios. Pero, Señor, tú quieres que yo vaya de misionero a las naciones, pero voy a orar, Señor. Pero Cristo dice, vayan por todo el mundo y prediquen la palabra y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué confirmación esperas tú para ir a predicarle a todo el mundo? Si Dios ya te habló y ya te dijo. La gente vive en miseria material porque quiere. Porque hay un principio especificado allí por el apóstol Pablo, el que subió al tercer cielo, que dice, si siembras escasamente, escasamente vas a segar. Y si siembras generosamente, generosamente vas a segar. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a pensar si vas a diezmar? ¿Sí? Porque hay gente que todavía está pensando, diezmo o no, Señor, diezmo o no, el pastor se va a hacer rico. Te vas a poner a pensar si vas a diezmar. Vas a orar, Señor, dame una señal, Señor, que un profeta venga a hablarme si debo de diezmar. Y de preferencia que traiga una media roja y una azul. Esa es la señal que yo quiero. Y de preferencia que sea judío, Señor. Dame una señal, dame una respuesta si quieres que yo diezme. ¿Cuál respuesta estás esperando? ¿Por qué no obedeces y dejas de orar? Porque Dios ya te dijo. Bueno, no dejes de orar en todo, no ese es el contexto. Porque en ocasiones la gente escucha lo que yo estoy diciendo y rapidito dice, no tengo que dejar de orar. Pero lo que yo estoy hablando, si tú escuchas toda la prédica, tiene un propósito al final. Por eso es que yo digo las cosas. Y a veces somos como Pedro, pensamos rápidamente, oh no, eso, el pastor está diciendo que dejemos de orar. No. Hay cosas como en las de diezmar, de que tú ya no debes preguntarle a Dios si debes diezmar o no. ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos, ayúdeme, ¿por qué? Porque mire, dele un aplauso a Dios por eso, hay que obedecer. Mire, porque simplemente hay que obedecer.
Ahora, le vas a preguntar a Dios, Dios, ¿será que diezmo en la iglesia del Nazareno? Mira, Señor, está ayudando allá en Polonia, los de Ucrania está ayudando. ¿Será que diezmo o no? Señor, mándame un profeta de preferencia que hable en chino. No te lo va a mandar. No te lo va a mandar porque la palabra está aquí. Por eso es que yo te digo, ¿qué quieres hacer? ¿Obediencia o orar? ¿Qué quieres hacer? ¿Para qué Dios te ha traído a este lugar? ¿Para qué sirvas? Dios no te ha sacado del mundo para que estés 10 años calentando la banca aquí. Gracias por las oraciones, las hermanas que oran, los hermanos que ayudan. Todos ayudamos aquí. Pero por si acaso alguien no quiere ayudar. Dios no te ha mandado aquí para que estés sentado y orando. Señor, quiero que me confirmes. Quiero que venga un profeta aquí a la iglesia y que me confirme si de veras tú quieres que yo sirva. ¿Para qué te ha llamado Dios del mundo? Para que anuncie su palabra, dentro y fuera de la iglesia. Entonces, ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Obediencia u oración? Muchas personas tienen problemas porque quieren. Primero es la obediencia a la palabra, porque la palabra te dice que tienes que orar. Gracias. Primero es la obediencia a la palabra de Dios. Cuando tú lees la palabra y obedeces, entonces tú empiezas a orar. Porque ¿quién te dice que ores? ¿La oración? No. ¿Quién te dice que diezmes? ¿La oración? No. ¿Quién te dice que te entregues a Cristo? ¿La oración? ¿Quién te dice de que trates bien a tu esposa? ¿La oración? ¿Quién te dice de que seas un buen padre con tus hijos? ¿La oración? ¿Quién te dice entonces de que seas un esposo ejemplar para tu esposa y una esposa ejemplar? ¿Quién? La palabra. Entonces, ¿por qué estás pidiéndole a Dios, Señor, tú quieres que yo sea un buen esposo, un buen padre para mis hijos? No. Tú tienes que pedir en oración, sí, pero hay cosas que tú tienes que obedecer solamente. La Biblia te enseña cómo tratar a tus hijos. Pero tú le estás pidiendo, Señor, ayúdame, enséñame cómo a tratar a mis hijos. Y no Pablo en Efesios te lo enseña. Padres, no sean ásperos con vuestros hijos. Ah, pero tú no. Tú los llevas y los metes en el cuarto y no sabes qué hacen. Después estás llorando porque tus hijos están perdidos. ¿Y tú dónde estabas? ¿A dónde estabas tú? La gente se evitaría un montón de problemas si obedecieran la palabra de Dios. Obediencia es lo que la iglesia debe tener hacia Dios. Una vida de obediencia, humillación y oración es un ejemplo para los de tu alrededor. Lo voy a decir una vez más. Una vida de obediencia, oración y humillación es obediencia para los demás. Porque si tú vives en obediencia, oración y humillación, los primeros que van a ver eso son tus hijos, los que están a tu alrededor. Y tus hijos van a ser obedientes. Hay padres que quieren que sus hijos sean obedientes y ellos son desobedientes a la palabra de Dios. Recuérdate que lo que tú siembras, eso vas a cosechar. Dios quiere que tú le estés adorando. Dios quiere que tú vivas con Él. Dios quiere que tú le adores, que tú hagas muchas cosas para Él. Pero estás esperando, estoy orando para ver si Dios quiere que yo en esta iglesia sirva. Para ver si Dios quiere que en esta iglesia me afirme. Afírmate y olvídate de lo demás. Que la palabra de Dios dice: el que esté firme, mire que no caiga. Esa es la palabra, no es la oración. Afírmate en la palabra de Dios. Afírmate. Afirmémonos en la obediencia, oración y en la humillación. Si tú caminas y obedeces la palabra de Dios, Dios te exaltará. Si tú te humillas, mira lo que dice el salmista David. Si tú te humillas, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, ¿qué? Mira de lejos, de reojo. Ahora,
Si tú ves esto y eres una persona altiva, ¿qué es lo que vas a obtener tú de Dios? Que Dios te mire de lejos. Pero si eres una persona humilde ante Dios, tú vas a hallar gracia y favor ante Dios. Los fariseos pensaban que por cumplir la ley al pie de la letra merecían el cielo. Que por cumplir la ley de Moisés al pie de la letra, Cristo les debía una recompensa. Y Cristo les dijo que sin Cristo, Isaías 64:6, todas las obras, dice la versión más nueva de las Biblias, son como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. Todas las obras son como trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque los fariseos pensaban que por sus obras merecían el cielo. Hay gente que piensa que por sus obras lo merece. No. La salvación es por gracia, no es por obras. Tú no te vas a salvar porque estás haciendo obras. Está bueno lo que tú haces aquí, lo que tú ayudas, lo que tú oras, eso está bien, pero eso no te va a salvar. Te salva por gracia, porque la salvación es por gracia. Es un regalo inmerecible que Dios te ha dado. Es algo que Dios te ha dado. Al final del túnel, al final del camino, yo estoy terminando ya. Al final del camino, cuando llegues ante Cristo, te vas a dar cuenta que hay cosas por las que tú estabas orando, que solo necesitabas obedecer. Dios quiere tenerte en este lugar, cerca de Él. Y tú estás allá afuera pidiéndole a Dios: Dios, ¿será que tengo que ir a la iglesia? Dios, dame una señal si es que de veras tengo que ir a la iglesia. Hoy Dios te da esa señal en la palabra. Y Él te dice: yo morí por ti. Yo envié a mi Hijo, dice el Señor, para que tú vengas y te entregues a mí. Hay gente que todavía está orando: Señor, ¿será que me bautizo o no? Bautízate, obedece la palabra. Señor, ¿será que me caso porque estoy en fornicación? Cásate, ¿por qué no te casas? ¿Estás orando para casarte? ¿Estás orando por esa mujer? Ya la tienes, ¿y por qué estás orando aún? Que no es quizás la que tú estás convencido. Entonces, ¿para qué te juntaste con esa mujer? No tomes una decisión de la que no estás seguro. Obediencia u oración. Nosotros debemos de saber, como yo le dije, la obediencia impactará a sus hijos, su familia, el trabajo, los compañeros. Acuérdese, Romanos 5:19 dice que por la desobediencia, el 18 dice que por la desobediencia de uno, todos fueron constituidos pecadores, Adán. Y por la obediencia de uno, Cristo, el segundo Adán, todos tenemos entrada al reino de los cielos. La obediencia es algo que necesita la gente. Parar sus orejitas y escuchar. Porque la obediencia, por la obediencia de Cristo, tú estás hoy aquí. Y por tu obediencia, tus hijos un día van a estar aquí. Tu familia un día va a estar aquí. Mira, algo muy interesante estos días. El papá tiene 3 hijos. Y el papá se fue. Y llegó a la montaña. Y se llevó a sus 3 niños, 6, 9 y 12 años. Y dice: papá, ¿qué vamos a la montaña? Vamos a orar. ¿Por qué vamos a orar, papá? Porque aquí vine yo a orar. Cuando no era cristiano y ahora soy cristiano. Aquí vine yo a orar por ti y ahora tú estás conmigo. Y yo oré por mi matrimonio y ahora mi matrimonio es el mejor para mí. Papá, pero otra vez, ¿a qué venimos aquí? Porque aquí yo vine a orar cuando tú estabas enfermo y tú te sanaste. Y el otro le dice: papá, no entiendo por qué venimos aquí. Porque aquí yo vine a orar cuando tu mamá estaba embarazada de ti. Y Dios me contestó porque
era un embarazo peligroso y tú naciste y estás aquí. Papá, ¿por qué venimos aquí? Aquí vengo a orar, porque aquí vine a orar cuando mis padres estaban enfermos y Dios los sanó. Entonces, ¿Dios está en este lugar? Dijeron los niños. Y el papá dijo, sí. Entonces, ¿Dios me escucha lo que yo le diga? Y el papá dijo, sí. Entonces el niño menor puso la mano sobre el padre y empezó a orar. ¿Sabe cuál fue la oración del niño? Dios de mi papá. ¿Dios de quién? Dios mi papá. Dios de mi papá. Tus hijos van a conocer al Dios tuyo. El niño no dijo Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. El niño dijo Dios de mi papá, que le has contestado muchas cosas a mi papá. Yo te pido, y empezó a pedir el niño. Tus hijos a veces no conocen la historia pasada. Lo único que tienen para conocer es a ti. Y ellos van a actuar conforme tú les enseñes. Y ellos van a decir, Dios de mis padres, Dios de mi papá, escúchame, porque tú escuchaste a mi papá. Obediencia u oración. La Biblia, hermano, quiere lo mejor para ti. La Biblia quiere que tú obedezcas. Hay gente que está orando para que Dios le dé fe. ¿Por qué viene la fe? Romanos capítulo 2. La fe viene por el oír de qué? De la palabra de Dios. Pero hay gente que está más perdida que Adán en el día de las madres, orando por fe. Y yo no te digo que no ores por fe. Puedes decirle, Dios, aumenta mi fe, claro. Pero ya Pablo, Romanos 12:5 dice que a cada uno de nosotros nos ha sido dada una medida de fe. Ahora, tú puedes orar para que tu fe sea aumentada, pero no para que Dios te dé fe, porque Dios ya te la dio. La fe viene por el oír. Y Pablo recalca y dice que nos ha sido dada una medida de fe. Ay, es que yo cuando leo la Biblia y Dios me ministra, qué perdido estoy yo. Estoy orando por algo que Dios ya me lo habló en su palabra. Dios ya me lo habló en su palabra. La desobediencia no nos permite ser bendecidos. Y usted sabe que yo creo en la bendición espiritual primeramente y luego material. Si tú has venido a esta iglesia, soy una de las personas que creo principalmente en la bendición espiritual y luego todo lo demás Dios lo añade. Tú sabes que yo no te predico bendiciones materiales, prosperidad. Sí creo en la prosperidad, pero espiritual primeramente y luego material. Así. Pero si tú te encargas de darle a Dios lo que es de Dios, Dios no se queda con nada y todo lo devuelve abriéndote las ventanas de los cielos. Yo no sé. Imagínate que Dios dice, te abriré las ventanas de los cielos. No son las puertas. Imagínate que Dios te abra la puerta. No va a caber en tu corazón la bendición. ¿Por qué no obedecemos? Pastor, es que hay doctrinas que dicen que el diezmo ya no. Y hay doctrinas que dicen que el dinero esto. Hay doctrinas que dicen que el dinero es para el pastor. Hay doctrinas que dicen que es para el Rolls Royce del pastor, para el Ferrari del pastor, para el saco del pastor. Este es de la Goodwill, no se preocupe. Hay doctrinas que enseñan eso.
Pero ¿a qué doctrina tú estás escuchando? ¿A la de los hombres o a la de mi Cristo? Porque mi Cristo dice, y su palabra dice, que yo debo de ser agradecido y no diezmar. ¿Se alegraron? Sino quedar contento, en abundancia. Si tú no quieres diezmar, no diezmes. No. Pero da en abundancia. No me vayas a decir como aquel que dijo: pastor, recibí $10,000. Voy a dar en abundancia, dio $10. Si tú recibes en abundancia, das en abundancia. Hay gente que está diciendo, termino con esto, que dice: pastor, no doy a la iglesia porque no tengo. Ore a Dios por mí para que cuando yo tenga, le dé a Dios. ¿Tú crees que le vas a dar a Dios cuando tengas, si no le das hoy que no tienes? La Biblia dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así es que Jesús dice que si tú no le puedes ser fiel con tu sueldo que tienes ahora, no le vas a ser fiel cuando seas el dueño de Seattle, Washington. No, no le vas a ser fiel. Porque si tú le eres fiel en lo más mínimo que tienes, tú le vas a ser fiel en todo. Obediencia o oración. 3 pasos rápidamente. Hay oraciones que no son contestadas. Hay oraciones que Dios no te las va a contestar. Capítulo 22, versículo 46 de San Lucas. El Hijo de Dios estaba orando. Y la oración del Hijo de Dios era: Padre, pasa de mí esta copa si es posible, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la de ¿quién? La de Dios. ¿Dios contestó esa oración de su Hijo? ¿Dios libró a Jesús de la muerte? Entonces Dios la contestó, ¿o no? Padre, imagínate tu hijo sufriendo y dices: Padre, ayúdame. ¿Qué haces tú? Ir a ayudarlo. El Hijo de Dios, Jesús, sufriendo, y le dice: Padre, ayúdame porque me has abandonado en la cruz. Y Jesús nada. Dios el Padre nada. Pasa de mí esta copa. Y el Padre no apareció. El Padre no le contestó su oración. El Padre no le contestó su oración. Segunda de Samuel, capítulo 12. David estaba orando. Y cuando David está orando, estaba orando porque había cometido un pecado con la mujer de Urías, y había un niño que venía en camino. El profeta lo visita y le dice: la espada no se apartará de tu casa, y el niño que viene engendrado morirá. 7 días David se hinca, se pone en ayuno y oración, y no se levantó ni comió nada. Dios nunca contestó la oración de David. 7 días oró David, 7 días ayunó, no comió nada, no bebió agua, y Dios no contestó la oración de David. Finalmente el niño murió y la oración de David no fue contestada. Capítulo 12, segunda de Corintios. Pablo, el gran gigante Pablo, tenía un aguijón en la carne, un mensajero del mero cachudo, del mero diablo. Pablo, 14 cartas en el Nuevo Testamento. Pablo, el autor, el que Dios le reveló todos los dones. No fue a Pedro, no.
No fue a Juan, no. A Pablo le reveló Dios todos los dones. Y un mensajero de Satanás lo atacaba. Y le dice: quítame esto. Ora Pablo diciéndole: Señor, quítame este aguijón, esta enfermedad. ¿Y qué le dijo Dios? Pablo, no te lo voy a quitar. Bástate de mi gracia. Porque cuando tú eres débil, yo soy fuerte. Hebreos capítulo 2 dice que Cristo aprendió la obediencia debido a su sufrimiento. Obedeció debido a su sufrimiento. Por eso es que yo quiero terminar diciéndole: mire aquí. Obediencia, dice el Señor que quiere que tú seas más obediente. Dios te está diciendo: allí, en ese camino que tú vas, no hay nada bueno. Y tú dices: pero Señor, yo quiero ir allí. Obedece a Dios. Obediencia es lo que Dios dice que exige de parte de ti. Obediencia. ¿Cuántos quieren obedecer a Dios? Yo lo invito a que se ponga de pie y venga y digámosle: Señor, he escuchado tu llamado hoy. Mi familia va a estar bien cuando yo obedezca tu palabra. Yo no sé a quién Dios le habla hoy, pero dice: mi familia se va a acercar a ti cuando yo sea obediente, Señor. Yo no sé si Dios te está hablando hoy. Tus oraciones están siendo escuchadas, y cuando tú seas obediente, oh santo, oh sí, Señor, aleluya. Obediencia, dice: yo quiero obediencia. Oh, dice el Señor. Le dijo a Oseas: obedece, hijo mío. Ve y cásate con la prostituta. Y Oseas no le dijo no. Oseas solamente le dijo: Señor, ¿qué me quieres enseñar? Y le dijo Dios a Oseas: quiero enseñarte que así como esa prostituta que se prostituye es mi pueblo es infiel, se ha ido tras dioses ajenos, se ha ido tras la avaricia, tras el dinero, se ha ido tras este mundo. Pero yo, en mi gracia y en mi gran amor, lo estoy llamando y me estoy haciendo cargo y responsable y casándome con él, aunque el pueblo sea infiel. Oseas